en el acceso al mundo laboral, ¿no? Entonces vamos a tener la intervención ahora de Carlos Díez, que él es el secretario de la Asociación Cántabra de Lucha contra el Paro, que es la Asociación Brumas. Entonces, nada, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido, y nada, que muchas gracias por querer estar con nosotras este ratito. Muchas gracias a vosotras, Ana y Estefanía. Nada, lo primero preguntarte qué es la Asociación Brumas y cuál es vuestro trabajo para la gente que no lo conozca. Bueno, pues la Asociación Cántabra de Lucha contra el Paro, que aunque se nos conoce más coloquialmente por Brumas, el otro es un nombre un poquito largo, es una asociación que surgió en los años 80, a finales de los años 80, ya llevamos 30 años en la ciudad de Santander, más de 30 años, pues de la inquietud de varias parroquias de la ciudad, las cáritas parroquiales, que veía sobre todo en los barrios periféricos de la ciudad. En los años 80 hay que recordar que, bueno, también fueron unos años complicados, en el que había bastante paro, había sobre todo en los barrios problemas de adicciones, sobre todo la heroína causaba bastantes estragos. Y a partir de las necesidades de esos barrios detectadas en las parroquias, se decidió crear una asociación que atendiera o que diera una salida a jóvenes en riesgo de exclusión. Y bueno, pues a partir de esa premisa, pues montó la asociación y lo que hacemos fundamentalmente es dar formación a personas, jóvenes en riesgo de exclusión, hacer procesos de acompañamiento e intentar, después de ese proceso de formación y de acompañamiento, darles una oportunidad laboral o bien contactando con empresas y creando una bolsa de empleo, o bien a través de nuestra propia empresa de inserción, que creamos ya hace 5 años desde la propia asociación. La propia asociación creó una empresa de inserción para dar oportunidades laborales a los jóvenes que formamos en la asociación. Pues muy interesante esta descripción de cuál es el objetivo y para cómo surge la Asociación Cántabra de Lucha contra el Paro. Y otra pregunta que nos surge sería un poco cómo es el ámbito ahora mismo de la desigualdad en Santander, cómo ha sido la evolución estos años desde los años 80 hasta ahora. Es una pregunta muy amplia, pero si nos podrías explicar un poco cómo ha evolucionado en plan general, cuándo ha habido más picos de desigualdad, menos, y cómo estamos ahora. Sí, la verdad es que ha cambiado bastante el panorama. Ya digo que la inquietud o la urgencia de los años 80 en los barrios de la ciudad pues ha dado paso con el tiempo a la atención a colectivos quizá un tanto diferentes. Sigue habiendo jóvenes, mayoritariamente atendemos a jóvenes entre 16 y 22 años, pero ahora mismo el perfil de esos jóvenes ha variado y atendemos ahora mismo mayoritariamente a inmigrantes, a jóvenes que han llegado desde países fundamentalmente subsaharianos y del norte de África, que vinieron, son menores de edad y vinieron sin acompañamiento. Y bueno, pues también es gente que quiere formarse en un oficio y tener una oportunidad laboral, aunque, claro, su punto de vista, sus circunstancias vitales y sus necesidades son completamente diferentes. Aparte de que tienen otras barreras, como son las culturales, como son las lingüísticas. Entonces, eso hace que el trabajo haya que adaptarse a esas circunstancias diferentes. Yo creo que la gran ventaja que tiene una asociación pequeña como la nuestra es que tenemos claro que el trabajo para nosotros es con la persona. De alguna manera, los oficios que enseñamos, ahora mismo damos 2 cursos de formación profesional básica, uno más vinculado a la familia de carrocería, chapa pintura, vehículos, y otro más vinculado a hostelería. Bueno, esos oficios están bien y encontramos muchas veces gente que les atrae el oficio y son capaces incluso de insertarse laboralmente a través de esos oficios, pero también son una excusa para acompañar procesos de jóvenes que lo que tienen son necesidades pues administrativas a veces, de legalizar situaciones con papeles en extranjería, problemas de reconocimientos de discapacidad que no han sido detectados o no han sido evaluados o no han sido capaces de tramitar, o necesidades de autoestima, necesidades, carencias familiares, carencias sociales. Entonces, es un trabajo amplio. O sea, no solamente es, bueno, pues igual como puede pasar en la universidad. Un profesor va, da su clase, se va del aula y muchas veces no conoce las circunstancias de los alumnos
que tiene allí en el aula. En nuestro caso no es así. En nuestro caso, pues el trabajo con los alumnos pues, es mucho más amplio que una mera transmisión de conocimientos y te puedes encontrar, en el caso de los trabajadores de la asociación, que hay 11 trabajadores en la asociación, yo soy voluntario y estoy en la junta directiva, pero los trabajadores pues se pueden encontrar un domingo por la mañana que les llama uno de nuestros alumnos y le dice que ha sido detenido por la policía porque no tiene papeles y le han llevado a comisaría y que necesita ayuda. O te puede venir una chica joven pues que tiene un problema personal con la familia o que está embarazada o que necesita una ayuda económica puntual y, bueno, pues también hay que buscarle ese tipo de recursos o salidas más personales o más sociales. Entonces, ya digo que es un trabajo más centrado en la persona más allá de la mera transmisión de conocimientos. Pero dicho esto, evidentemente, el adquirir conocimientos reduce la igualdad, te da más oportunidades, insertarte en el mundo laboral, pues te hace, digamos, estar en un plano de igualdad con el resto de personas de la sociedad que no tiene la persona que está excluida de esas oportunidades de formación y de trabajo. Y en la actualidad, ¿a cuántas personas más o menos atendéis anualmente o de forma diaria? Pues mira, como te decía, tenemos 2 cursos de formación profesional básica subvencionados por la Consejería de Educación, muy mal subvencionados, eso también lo tengo que decir. Las administraciones en este sentido son muy poco sensibles, la burocracia nos come y ahora mismo, bueno, este trabajo, como os decía, artesanal con la persona no suele estar bien entendido. Al final, cuando tú dices que hay necesidades formativas, pues te dicen, vete a educación. Ya, pero también tenemos necesidades sociales. Ah, pues esto vete a políticas sociales. Ya, pero es que también tenemos necesidades sanitarias. Pues esto vete a este otro, a esta otra mostrador. Y coordinar todo eso, trabajar de forma conjunta y que la administración sea sensible a los problemas que tienen las personas en sí y no solamente tan compartimentado como se pretende, pues es complicado. Entonces, volviendo un poco después de esta digresión, 2 cursos en los que atendemos a 15 personas en cada uno de los cursos en formación profesional básica vinculado a vehículos, carrocería, chapa y pintura y en el otro vinculado a hostelería. Otro taller que tenemos como más de especialización, que suele atender a una media de 8 o 10 personas. Después tenemos un programa de acompañamiento que se llama Sinodella, más abierto, en el cual la gente entra y sale en función de sus necesidades, y nos plantea sus problemáticas y entonces es como mucho más flexible el trabajo con esas personas. Tenemos una bolsa de empleo a través de un programa que se llama Incorpora, en el que trabajamos con red. El trabajo en red nos parece fundamental. Trabajamos en red con otras organizaciones tipo Amica, Ilunion, Cantabria Acoge, CI Vida. Bueno, pues el programa Incorpora, patrocinado en este caso por la Fundación La Caixa. Y también tenemos la empresa de inserción, que como os dije, creamos en el año 2016, en el cual hay 5 personas trabajando. En total, más o menos calculamos que a lo largo del año pasan unas 200 personas por la asociación con una relación de un tipo o de otra. A veces más intensa, como os decía en los cursos de formación profesional, evidentemente estás como matriculado y das una serie de módulos que son reconocidos por la consejería y después hay otras relaciones más puntuales, como puede haber la gente que va con su currículum a la bolsa de empleo y bueno, pues haces un proceso de acompañamiento para que su empleabilidad sea lo mejor posible. Esther, no sé si quieres hacer alguna pregunta. Sí. ¿Y hacéis algún seguimiento una vez que les incorporáis, ¿no?, al mundo laboral o al educativo mismamente? ¿O simplemente se queda en los cursos? No, muchas veces, a ver, yo, como os estoy tratando de transmitir, se crea una relación realmente de confianza entre muchos de las personas que pasan por brumas y los propios trabajadores. Es complicado porque, claro, no hay que caer en un paternalismo, en un exceso de protección a la persona, pero bueno, también hay que reconocer que las cosas no son fáciles. Entonces, por ejemplo, para un menor extranjero
que igual ha hecho unos cursos con nosotros, pues sabe que si tiene que pedir una cita en extranjería, si tiene que son trámites que no son tan obvios ni tan sencillos ni tan claros, bueno, pues sabe que estamos ahí y entonces pues acude a nuestras instalaciones y puede igual, ya hace 6 meses o un año que no le vemos, pero aparece por allí, pues oye, que necesito esto, necesito lo otro. Después sí que hay sobre todo con las personas que insertamos dentro de la bolsa de empleo, hay un proceso de acompañamiento. Precisamente las empresas lo que les interesa o lo que más garantías les da cuando llega una persona de nuestra bolsa de empleo es saber que está acompañado y que está asesorado por una entidad como la nuestra, que no es un paracaidista que llega allí a la empresa, sino que, bueno, de alguna manera está avalado por nosotros. Y dentro de lo que es la empresa de inserción es, bueno, una figura de la economía social muy interesante, aunque lamentablemente nada más hay 3 en Cantabria. Bueno, una de ellas es la nuestra, Inserción Brumas o PLIS Servicios, que se conoce más por ese nombre. Ahí sí, es un deber de la empresa a los trabajadores que están con nosotros, como máximo pueden estar 3 años, una vez que se les ha encontrado un trabajo, acompañarles durante un tiempo para que, bueno, se inserten adecuadamente en ese trabajo que se les ha encontrado. Entonces, ya es una obligación realmente de la empresa ese proceso de acompañamiento. Así que ya veis que también en diferentes grados, pero también ese acompañamiento existe. Y en la actualidad, dentro de, bueno, me surgió una duda respecto a esto de las empresas, que era un poco cómo era la acogida, pero más o menos me he quedado claro con esto que has dicho, porque cuando una empresa que no sea estas de inserción, una empresa normal, que buscáis una persona que la habéis formado, le lleváis a esa empresa y ya dais como una acreditación que esa persona está formada y que está comprometida, igual muchas veces al venir de ahí muchas empresas como que lo muestran un poco de rechazo, o no sé cómo es un poco ese trabajo con las empresas, ni cómo es su perspectiva. Entonces, si nos podrías aclarar un poco este tema, en plan, si hay una diferenciación entre las personas que vosotros formáis y la gente que se ha formado de otra forma, de otra manera. Si notáis que las empresas realmente agradecen tener a estos trabajadores o muestran un cierto rechazo. El mundo laboral es realmente complejo y con muchos altibajos. Claro, ahora mismo los procesos de inserción, nosotros venimos de una tradición, sobre todo formativa, muy vinculada al tema de vehículos y chapa y pintura, como os decía, y después hemos ido evolucionando y abriéndonos a otras familias laborales como el de la hostelería, que da muchas oportunidades de inserción en los últimos años. Bien, es cierto que la calidad del trabajo en ese tipo de familias pues es muy diferente. En el mundo de los talleres, bueno, pues digamos que hay unos estándares mejores y en cambio en la hostelería pues es un trabajo más precario, peor pagado. Entonces, en los talleres o en el ámbito industrial, digamos que la exigencia es mayor de los empresarios a la hora de que nosotros avalemos o que demos a entender que esa persona tiene la cualificación necesaria para trabajar en esa empresa. Y en cambio, en el mundo de la hostelería, pues es que va por temporadas. Últimamente, casi cualquier persona les vale, desgraciadamente, y en cambio ha habido años en los que sí que nos pedían una selección mucho mayor de las personas que querían integrar en la empresa. Entonces, nosotros lo que procuramos siempre es que la persona tenga la mayor cualificación profesional posible, pero que también sea consciente de sus derechos y sus deberes como trabajador. Y no lanzarla, digamos, que a los leones así sin más y de cualquier manera en cualquier condiciones. Y también es cierto que los trabajadores o el perfil del trabajador es muy variable. O sea, normalmente son jóvenes, pero en la bolsa de empleo puede haber también personas mayores, incluso parados de larga duración. Y sí que es cierto que en función de las necesidades en las que tú te encuentres, pues puedes aceptar trabajos mucho más precarios que en unas circunstancias que en otras.
Sí, desde luego es importante tener el contexto, como hemos comentado también antes con Isabel, porque sí que hay situaciones en plan más precarias que una persona pues accede a un trabajo simplemente porque no tiene otras posibilidades, ¿no? Entonces también en un poco base a la gente que atendéis, nos habéis comentado que la mayoría de las personas son inmigrantes de África subsahariana, algún tipo de perfil más concreto, más mujeres, más hombres, cómo estaría un poco esto dividido y sobre todo estas personas, en qué zonas de Santander detectáis que hay una mayor desigualdad, un poco más por áreas urbanas. Pues mira, con el tema de los menores no acompañados, bueno, son fundamentalmente hombres, varones, eso sí que es cierto, aunque nosotros tuvimos claro que el trabajo con mujeres, yo soy ya desde el origen de Brumas, el trabajo con las mujeres era necesario, por eso la línea laboral de chapa y pintura, pues igual, sobre todo en los años 80, pues no era la más idónea para atraer a mujeres y abrimos alguna línea de trabajo, primero en corte de confección y después en hostelería, para trabajar también con mujeres. Porque lo que pasa con las mujeres, hay menos mujeres inmigrantes que hombres, como os decía, pero sí que ocurre que el perfil clásico de Brumas, de menores nacionales entre 16 y 22 años, muy vinculados a procesos de fracaso escolar o problemas familiares, cuando eso sucedía con un varón, rápidamente la familia como que trataba de actuar o buscar alguna solución o a ver qué hacemos con este chico o a ver a qué se dedica o a ver, pues vamos a acudir a algún sitio. Cuando pasaba con las mujeres, percibimos que la situación era diferente porque pues, si la mujer no quiere estudiar, pues nada, que se quede en casa, que cuide a los hermanos menores, que ayude a la madre. Entonces, sí que ha habido siempre ese interés o esa sensibilidad para buscar alguna línea de trabajo que atrajera a esas mujeres, en muchos casos menores de edad, y que tuvieran oportunidades de formación y laborales a futuro, porque es que la desigualdad no se rompe si no rompes también tus barreras culturales, sociales y sociológicas, como explicaba antes Isabel, en las que uno a veces se ve envuelto. Entonces, hay como, ya digo, una gran diferencia entre, digamos, los varones inmigrantes no acompañados que ahora predominan y ese perfil de mujer igual nacional en su mayor parte, pero de colectivos quizá excluidos, en barrios periféricos de la ciudad. Nosotros trabajamos mucho en la zona de la Albericia, Cazoña, y en los últimos años también es verdad que nos está llegando parte de colectivo femenino vinculado a familias inmigrantes, en algunos casos subsaharianos y en otros casos sudamericanos, sobre todo. ¿Y habéis notado alguna diferencia significativa durante estos años en cuanto a la perspectiva de género? O por lo que estabas comentando, ¿no? Que sí, siempre ha estado esa desigualdad, pero ¿cómo ha ido evolucionando? ¿En qué punto se encuentra ahora? ¿O cómo estáis llevando para atajarlo y solventarlo, ¿no? Porque es algo a solucionar. Pues yo creo que es algo paradójico porque, bueno, históricamente ya digo que el que la mujer no quisiera estudiar pues no parecía un problema para la familia. Siempre se pensaba que, bueno, pues como se va a quedar en la familia atendiendo a los niños y ayudando a la madre y ya se casará y tendrá, pues que atenderá a su hogar. Bueno, esa era un poco la perspectiva tradicional. Ahora ya no es así, afortunadamente. Yo creo que también las mujeres en ese sentido, pues ha habido un proceso de empoderamiento, llámalo, bueno, como quieras verlo, o de toma de conciencia de que las cosas no tienen por qué ser así, por designio aparentemente divino. Y lo que sí que vemos es, bueno, como entre la gente joven una percepción, yo no sé si a través de la sociedad que nos rodea, las redes sociales, la música que se escucha, de que la mujer acepta de alguna manera a veces papeles subordinados al del varón. No sé, cosa que igual institucionalmente se rechaza, pero que después culturalmente pues está como en parte aceptada. Sí. Y hay un rechazo evidente de los jóvenes a tratar temas igual de feminismo, igualdad de género, de una forma explícita. De hecho, a veces el trabajo que es en la asociación, más que dar una charla específica sobre este asunto,
es tratar de integrar ese tipo de valores de una forma transversal, que es el día a día de la asociación. Porque si tú simplemente tratas de hablar de esos temas de forma directa, hay como un rechazo porque se ve como una imposición, como una forma de imponer algo. Y después es verdad que, sobre todo en colectivos de menores no acompañados de otros países, pues culturalmente a veces puede ser un problema también. ¿Sabes? Perdona que ahora te corte, pero ¿sabes lo que pasa también? Que al final hay que entender, ¿no?, toda esta diferencia en la educación que hemos tenido. Por mucho que ahora estemos en el tiempo del cambio, ¿no? Si a mí me han educado cuando era pequeña a estar en la parte de los cuidados, ¿no? De, pues estás aquí, cuida a tu madre, cuida a tu hermano, a quien sea, y a tu hermano, pues tú, a ti te toca todas estas labores, pues tú tienes que segar el prado, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Al final, si tú te educas ¿no?, en una cultura, ¿no?, y vas creciendo, ¿no?, y designando y cogiendo, ¿no?, roles y papeles desde que eres pequeño, cuando ya llegas a unos años, ¿no?, por ejemplo, que yo al final tengo 20 años, pues aunque te deconstruyes, ¿no?, y intentas razonar que esto no es así, al final tú lo tienes, ¿no?, y como en tu sangre, ¿no?, o al final te has criado y el 90% es involuntario, ¿no?, innato que te salga, pues si a ti siempre te han dicho, estate en este espacio, simplemente también, mira, poniendo otro ejemplo, ¿no?, que es algo que se ejemplifica bastante bien, ¿no?, un patio de colegio. Normalmente el 90%, ¿no?, de la distribución de un patio está pensado, ¿no?, para el sector masculino. Tienen todo el patio, ¿no?, para jugar a fútbol, y las mujeres suelen estar, ¿no?, como en un papel más secundario, ¿no?, sentadas en otros laterales o designando y jugando, ¿no?, en un espacio más reducido, ¿no? Y cuando, por ejemplo, entras o invades, ¿no?, ese espacio, es como que no es tu papel, ¿no? Es algo que, por ejemplo, es algo que se ejemplifica bastante bien, ¿no? Y que sé que lo están como tratando, ¿no? Lo que pasa es que todavía como que hace falta mucho cambio, ¿no?, en ese aspecto, y al final, porque estamos, ¿no?, todavía, no, para mi punto de vista falta todavía mucha deconstrucción y bastantes años, ¿no? Por lo que estabas comentando, ¿no?, de que al final puede ser paradójico, ¿no?, de que estamos ¿no?, en la era de la información, ¿no?, y de igualar, ¿no?, y de buscar ¿no?, y buscar esa equidad, pero al final sí llevamos 20 años, ¿no?, creciendo, ¿no?, en un espacio en el que te han dicho que tú tienes que ocupar esos espacios, luego volver a deconstruirte, ¿no?, y darte a entender que tú puedes ocupar otros espacios, pues no sé si se me está entendiendo, pero es como bastante Sí, sí. complicado, ¿no? Claro, no, a ver, las cosas no son tan simples como hacer una norma, un decreto, poner una cosa en una ley y decir que hay que cambiarlo a partir de ya. También lo decía Claro. un poco Isabel en relación con las leyes de educación y los cambios que hay. Hay unas inercias después, pues sociales, culturales, que pesan mucho. Aparte después de intereses muy diversos. O sea, claro, la gente que vive bien en las condiciones actuales no quiere que cambie. Llámese, eso se puede aplicar a la igualdad de género, puede aplicarse a la inequidad económica, a la falta a las diferencias nacionales y transnacionales. Cuando hablamos de desigualdad, yo estoy también pensando de una forma global. Entonces, a mí no me vale que solamente los santanderinos, los cántabros o los españoles vivamos mejor. Eso no sería realmente justo. Tiene que hacerse un planteamiento global, pero realmente nos interesa cambiar a unos varones en una familia que igual están acostumbrados a que les den todo hecho, todo cocinado, la cocina, la casa arreglada, pues les interesa colaborar. Bien, lo ves como una obligación o como un compromiso, pero después es más cómodo vivir de las inercias del pasado, eso también es cierto. Y ya Y digo qué que eso se puede complicado, trasladar a ¿no? muchas cuestiones. No, y qué complicado es. Y sobre todo me gusta, ¿no?, que estés como comentando también, ¿no?, de esa perspectiva, pero no sé, a mí me parece como un tema que es tardío, ¿no?, que se tarda mucho en conseguir y como, no sé, lo veo como muy lejano en el tiempo, ¿no?, el que lleguemos a esa equidad, ¿no? O no sé,
Yo soy, sí, así que igual como no nos oye nadie, no sé, hablando entre nosotros, yo soy muy pesimista al respecto, porque las cosas, en vez de esos procesos de construcción que tú comentas, en vez de ir avanzando, vamos creando unas marañas de intereses económicos, administrativos y burocráticos y pues que cada vez van complicando todo más. Entonces, cuando, no sé, por daros un ejemplo muy concreto, nosotros a través de la asociación y en la empresa de inserción que nos gusta trabajar en red y tenemos, no sé, colaboramos igual con Ecotierruca, trabajamos con la Red Cántabra de Desarrollo Rural, somos socios de FIARE, somos de Banca Ética, somos socios de Solabria, de energías renovables, planteamos procesos de cambio, vamos a institutos y a colegios, trabajamos, una línea de trabajo que tenemos es la venta de papel higiénico y de manos en reciclada. Y muchas veces cuando vas a un instituto y piensas que son gente que tiene sensibilidad, que tiene su plan de transformación, les ofreces estos productos, el desinterés es tremendo porque la inercia pues es cómoda. En la universidad, por ejemplo, hay un plan de sostenibilidad, hay un plan de consumo responsable, pero cuando les planteas que hay que apostar por esos productos reciclados, que hay que apostar por batas en los laboratorios hechas por empresas sociales de Cantabria, como puede ser Amica, puede ser la Cocina Económica, cuando les planteas que las tarjetas de visita tienen que estar hechas por el taller de Inamo, de ACAS o también por Cocina Económica, pues el desinterés es total. Te dicen que ¿para qué van a hacer ese esfuerzo? Que no les merece la pena, que ellos ya tienen una serie de proveedores, que no quieren moverse. La administración en ese sentido tiene unas rigideces y unas inercias. Os voy a poner un ejemplito y si tenéis interés, tecleáis, buscáis lista de precios cafetería UC y veis que está anclado totalmente en los años 80. O sea, en la lista de precios de la cafetería de la Universidad de Cantabria, en vez de promover consumo de productos de comercio justo, que como sabéis, excepcionalmente se puede pedir cabeza de comercio justo y si lo tienen, te lo dan, lo que aparece en esa lista es el precio del whisky Gordon's, del whisky Dick, del fino Laína, de, bueno, cosas que realmente no entiendes que en una cafetería de la universidad puedan vender alcohol, whisky, gin tonics, martinis. Bueno, cuando planteas estas cosas en la universidad y dices, oye, estas cosas habría que renovarlas. En las concesiones de las cafeterías se apuesta por productos de comercio justo, productos locales, productos sanos, productos que merezcan la pena que se den en un ámbito público. No hay manera. Entonces, ya digo que las inercias son muy grandes y el trabajo es mucho, pero la pereza mental es también brutal. Entonces, ya te digo, en ese sentido, soy bastante pesimista. No, por supuesto. Sí, yo haciéndote otra pregunta un poco más en relación con lo de que hacéis desde Brumas, de cara al futuro, ¿tenéis en mente abrir el nivel de competencias que estáis formando? Por ejemplo, ahora mismo, en la actualidad hay mucha demanda laboral de competencias más relacionadas con la informática, con la programación, aunque sea desde cursos sencillos, ¿estáis interesados en abrir un poco más el rango de contenidos que ofrecéis o en cuáles son un poco la visión de Brumas de aquí a los próximos años? Pues, a ver, si te soy sincero, es también otro tema complicado. Tendríamos que plantearnos esta cuestión que me estás diciendo, pero después, lo que os decía, los procesos burocráticos administrativos son difíciles. Porque esto, cuando se lo planteas a la administración, dices, a ver, a la gente joven igual ya no le interesa tanto la carrocería hecha de pintura, que sigue habiendo interés, pero necesitaríamos otro tipo de cualificaciones. Pues el que te admitan esos cambios, el que puedas contratar a monitores y a educadores nuevos, claro, o adaptar a los que tienes a esas nuevas cualificaciones laborales. El buscar una inversión para crear equipos, infraestructura nueva, pues viene a ser prácticamente imposible. De hecho, ahora mismo en la asociación estamos, bueno, en un momento de crisis, entre comillas. No sé qué va a pasar de aquí a unos años, por esto que os estoy comentando. Las administraciones, para que os hagáis una idea, nos ayudan o colaboran con subvenciones menos que hace 10 años y las exigencias son mucho mayores. Exigencias fundamentalmente burocráticas.
Si no les importa tanto que hagamos ese proceso de acompañamiento que os decía y acompañemos a un menor a extranjería un domingo por la mañana, sino que tengamos un plan de calidad, un plan de voluntariado, un plan de igualdad, que está bien, pero si los aplicas. O sea, el plan en sí no sirve de nada. Si después no tomas conciencia de que es necesario aplicarlo y que la asociación tenga esos valores como referencia. Pero lo importante para la administración no es que lo hagas, sino que lo tengas administrativamente. Entonces, ahora mismo hay una situación complicada, y bueno, cuando digo complicada, es realmente complicada. O sea, justamente nos habéis cogido así a comienzos de año con una serie de trabajos y de decisiones al respecto difíciles. Pero somos conscientes de que si Brumas, que ha aguantado 30 años, sigue unos años más, a pesar de las dificultades también que tenemos de encontrar personal y comprometido y los socios que sigamos tirando del carro, los socios que hay en la asociación somos 2 parroquias y 2 ONGs de la ciudad de Santander, pero cada vez con gente más mayor. Yo soy el más joven de la junta directiva, pero la edad media de los colaboradores y miembros de la junta directiva está ya en 70 años. Y eso te lo encuentras en muchas, sí, jubilados fundamentalmente, gente que viene de luchas sociales de hace muchos años, de movimientos vecinales, y es difícil encontrar gente como vosotras que esté dispuesta a comprometerse, a dedicar parte de su tiempo a hacer activismo y tampoco es fácil, porque también cuando vas a la administración y diciendo, oye, he montado una asociación y quiero también que a ver si de alguna manera me ayudáis. Lo único que te piden es, venga, tienes bien los estatutos, tienes que inscribirte, crea la junta directiva, saca el certificado digital, saca esto, saca lo otro. Y hay mucha burocracia, mucho trabajo detrás que, claro, hay mucha gente que le quema y le cansa. No, por supuesto, y sobre todo, ¿no? De lo que has estado explicando ahora y antes, que al final hay mucha fachada, ¿no? El greenwashing, ¿no? Aquí aplicado, ¿no? A nuestro programa, pero fachada en general lo hay en todo, ¿no? Que nuestros dirigentes, ¿no? Políticos nos pongan tantas trabas, ¿no? Es algo que quema, ¿no? Sobre todo a ti o a activistas como nosotras. La verdad es que yo veo un problema bastante estructural, ¿no? Ya desde ahí y realmente con la poca voluntad, ¿no? Social de hacer cambios, no sé cómo así, ¿no? Atajarlo. Hoy estoy un poco más pesimista, no sé por qué, pero no sé. Porque yo al final, como trabajo en diferentes proyectos, ¿no? Y luego vas allí, vas a pedir cualquier cosa y te dicen, ya, bueno, pero es que eso no es importante. Y yo, ¿cómo que no es importante? Sí, no sé, es como, no sé dónde se ataja esas cosas, ¿no? Y luego tienes que ver, ¿no? En los medios comunicativos, pues para el 2023 se suben los salarios bueno, de los, ¿cómo eran? Del ministerio, no, joder, los que trabajan en los políticos, que el año que viene van a subir, ¿no? Y, joder, es que qué triste, ¿no? Que se siga, ¿no? Redistribuyendo las cosas así y, no sé, es como, no sé cómo... Bueno, a ver, que mi pesimismo no os puede contagiar, porque, a ver, que vosotros sois jóvenes y yo, a ver, que aunque tenga una visión algo pesimista, seguimos aquí dando el callo y tiramos para adelante con la asociación y seguimos trabajando, como ya digo, con la empresa de inserción y que colaboramos pues con Gira por el Desarrollo en temas de comercio justo y nosotros también desde la empresa de inserción siempre tratamos de ser coherentes con la filosofía que os he explicado. Entonces, con la empresa de inserción, los trabajos que hacemos procuramos que sean coherentes con estos valores. Entonces, comercializamos el papel higiénico y de baños que os comento, que es reciclado. También vendemos cosas de comercio justo, productos ecológicos. Mira, a finales de mes va a venir a la vorágine una cooperativa hispanica que produce café de comercio justo y otra cooperativa que se llama Ideas, que comercializa productos de comercio justo y productos ecológicos desde Córdoba a toda España y colaboran tanto con Gira como por el desarrollo, un grupo de consumo y una asociación en la que estoy, como con la empresa de inserción desde la que vendemos estos productos. A ver, que no hay que decaer y sobre todo lo que no tenemos que dejar es que nos venzan, porque es lo que pretenden, porque nos pretenden es agotarnos. He dicho que tengo un poco de perspectiva así más negativa, pero si me conoces sabes que llevo muchos años y seguiré luchando. Lo que pasa es que, pues este año, la verdad es que
personalmente, ¿no? Este inicio de curso, ¿no? Porque ya al final como que veo los principios, ¿no? Como con el curso académico, porque recién soy estudiante, como que estoy viendo más, ¿no? Los lastres, ¿no? Y las cosas más significativas donde erradica el problema, ¿no? El otro día comentando al profesor, ¿no? De que cada vez hay menor tejido asociativo, que la gente cada vez se involucra menos, es más individualista, ¿no? Un poco como planteaba Isabel, pero bueno, yo también lo veo, no sé, es como, yo creo que hay que hacer bastante, ¿no? Cómo seguir desarrollando, ¿no? Esa parte, ¿no? Porque al final no es normal que unas décadas haya cambiado eso tan significativamente y se haya perdido, ¿no? Esa fuerza que nos une como pueblo, ¿no? De que, como siempre dice Carlos, si nosotros somos pocos, ellos son menos, ¿no? De, jope, es que podemos hacer cosas, somos capaces y podemos generar cambios. Lo que pasa es que yo no veo a la gente con voluntad y con ganas de hacer cosas. Y es algo que estoy ahora con un duelo, ¿no? En este inicio de curso, de cómo se solventa eso, ¿no? Cómo consigues seguir alimentando, ¿no? Al tejido asociativo, que la gente se involucre, se mueva, se interese por las cosas, porque al final es político, o sea, lo personal es político, ¿no? Al final tenemos que estar ahí en las calles, ¿no? Y luchando, ¿no? Por cambiar las cosas y no sé cómo lo ves tú, que tienes más bagaje que yo y experiencia, pero... Y a modo de conclusión, Carlos, con esta reflexión de Estefanía, ¿qué nos dirías? Mira, yo creo que hay que recordar lo que decía Tito de Cotierruca, y es que si no nos organizamos nosotros, nos van a organizar desde arriba o desde otro sitio, y es lo que no queremos, que nos digan lo que tenemos y no tenemos que hacer, porque eso va a ser siempre en base a intereses ajenos a los nuestros y a las de nuestras comunidades. Así que, nada, hay que seguir en la lucha y haciendo incidencia política. Genial, pues qué fácil suena. Suena fácil, bueno, pero es muy difícil. Sí, no. Hay también una frase, creo que es de la carta de Juan, del Evangelio, que dice que no hay que amar solamente de palabra y de boca, sino con obras y con hechos. Pues eso es lo que hay que hacer. O sea, que está muy bien todo ese postureo y todas estas las administraciones y todos los políticos diciendo que hay que hacer 100.000 cosas, pero después hay que estar en el tajo. Así que, nada, hay que dar un paso adelante y animarse, que aunque quema y cansa, también da muchas satisfacciones el saber que las cosas, que está haciendo lo que debe. Pues nada, Carlos. ¿Cómo resumirías todo este programa en una frase o una conclusión? ¿Qué quieres que la gente se quede de lo que has hablado? Pues yo creo que la gente, sobre todo, tiene que ser menos cobarde en el sentido de que sabemos que las desigualdades y las injusticias están ahí. No hay que resignarse y hay que buscar vías, que las hay, para luchar contra ellas. Nosotros desde la Asociación Brumas y la empresa de inserción Pli Servicios ofrecemos una pequeña vía, pero es que hay otras muchas en esta comunidad de Cantabria, en esta ciudad de Santander, y solamente hay que buscarlas y trabajar con ellas. Pues nada, Carlos, muchas gracias. Nos quedamos con esa conclusión y con todo lo que nos has contado y sobre todo agradecerte tu participación y la labor que hacéis desde Brumas y que ha sido un placer contar contigo. Así que nada, nos despedimos de ti con eso.